Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante, las trampas en los atajos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 4 del versículo 1 al 11 y nos vamos a enfocar particularmente del 1 al 4 sobre el viaje de Jesús al desierto que estuvo 40 días y 40 noches sin comer. Ok, te cuento un poco. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para cumplir una misión. Tenía que pasar 40 noches y 40 días sin comer. Así como también en la parte de Génesis, cuando Dios creó el mundo y creó al hombre y a la mujer, fueron tentados por Satanás en el jardín del Edén. Jesús también era tentado por Satanás en ese desierto para que comiese. Sin embargo, él se resistía a la tentación. Él era un hombre normal en ese entonces, era el Hijo de Dios y él tenía que cumplir una misión aquí en la tierra y era salvarnos de ese pecado que estaba en el mundo. A pesar de eso, también era tentado por Satanás y él respondió lo siguiente: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, aquí podemos ver que Jesús podía ser débil y caer en esas tentaciones, pero no. Él tenía una fe muy grande y una confianza hacia Dios tan plena que no importaba cualquier tentación que se le presentara, él igual no iba a caer en eso. Entonces, hoy quiero explicarte lo siguiente. Todos somos hijos de Dios y todos estamos expuestos a ese pecado que hay en el mundo. Estamos expuestos a lo que Satanás está creando en el mundo para nosotros caer en eso, equivocarnos y estar todo el tiempo pecando, porque somos débiles. Pero nosotros tenemos una diferencia y es la fe y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos protege de ese pecado si nosotros estamos conscientes y oramos a Dios pidiéndole sabiduría y discernimiento para poder enfrentarlo. Y esto no quiere decir que porque seamos cristianos tenemos que pensar lo que está correcto y lo que no. Dios es quien decide qué es correcto y qué no, y eso está escrito en su palabra. Así que te invito a leer, a estudiar y a orar por esa sabiduría, por ese discernimiento, para que podamos entender mejor qué quiere Dios con nosotros y cómo enfrentar a una situación compleja. Por ejemplo, si en el colegio hay alguien que se está copiando en los exámenes o que está haciendo una tarea y se copió todo de internet y te dice, no, vamos a hacerlo tal cual, cópiatelo todo, descarga el trabajo, lo que sea, tú tienes que razonar y creo que es mejor que hagas tú tu propia tarea a copiarte o a encargarte de descargar el archivo del documento del trabajo que te pidió tu profesora y listo. Creo que estamos haciendo algo que no es correcto. Al igual pasa con las cosas que están en el mundo y eso no le agrada a Dios. Lo principal es tener una buena relación con Él y saber qué cosas le agradan y qué no le agradan a Dios. Así que no importa si se burlan tus compañeros porque tú estás cumpliendo con tus deberes, que son tus responsabilidades en el colegio. No importa lo que digan los demás, importa lo que diga Dios. Así que enfócate en eso y ora. Si se te presenta una situación similar, pídele a Dios en ese momento que te haga ver con claridad lo que está sucediendo y cómo puedes accionar. Por medio de su sabiduría podrás tomar una mejor decisión y no caer en esa tentación. Vamos a repetir el Salmo 27, que dice así del 13 al 14. Hubiera yo desmayado si no creyese que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Aquí podemos ver que realmente confiar en el Señor, dejar todo nuestro estrés, nuestros problemas, esos pensamientos que aturden nuestra mente, si lo dejamos en sus manos, Él se va a encargar. Él siempre está viéndote, cuidándote y está viendo qué es lo mejor para ti. No te va a dejar solo, tú nunca estás solo. Entonces te invito a que reflexionemos en este versículo, que lo meditemos
y que lo repitamos constantemente cuando estemos orando para que nos ayude a repetirnos a nosotros mismos que Dios está con nosotros, no estamos solos. Y como les decía anteriormente, es importante que oremos por esa sabiduría, por ese entendimiento. Pídanle que a través del Espíritu Santo abra sus ojos, que abra sus oídos para que cuando estén leyendo la palabra, por ejemplo, o cuando se les presente cualquier situación en sus hogares o en su colegio o con sus amigos, sepan qué hacer. Siempre hagan lo correcto y lo que está a la vista de Dios que le agrada, no lo que el mundo quiere que ustedes hagan, porque hay muchísimas cosas que las personas piensan que está bien, pero en realidad es algo que se ha creado en la sociedad, que todos están guiándose por allí y dicen que está bien porque lo hizo la otra persona y lo hizo la otra. Entonces hay que entender qué está pasando, y más ahora que hay tantas complejidades y tantas dificultades en el mundo. Incluso la pandemia ha afectado mucho nuestro carácter, nuestras actitudes, y es importante relajarnos, es importante orar muchísimo y fortalecer ese vínculo con Dios. Vamos a hacer una oración para ya finalizar. Yo quiero pedirle a Dios que te dé esa sabiduría, que abra esos ojos, que abra ese corazón y te invite a tener la disciplina de estudiar su palabra, de acercarte a Él y también de tomar las mejores decisiones con sabiduría, y que en los momentos más difíciles Él esté allí presente para poder darte una respuesta de qué hacer y qué no hacer, que puedas escuchar su voz por medio de su palabra o por medio del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda estudiar el versículo que te decía de Salmo y nos vemos en la próxima clase.